Bienvenidos a Marí Cocina. Hoy vamos a preparar unos deliciosos buñuelos de viento. La receta es muy sencilla, espero les guste. Los ingredientes que vamos a necesitar son 2 tazas de harina, 2 huevos grandes, 2 tazas de leche, 2 cucharadas de azúcar, una pizca de sal y 2 cucharaditas de vainilla. Lo primero que vamos a hacer es poner en un recipiente los 2 huevos, la vainilla y la leche. Y empezamos a revolver con el batidor de globo a que se integren los ingredientes. Ahora agregamos la sal, el azúcar y continuamos revolviendo. Ahora voy a agregar la harina cernida en partes. Yo voy a usar este colador. Ya terminé de cernir la primera parte de la harina. Voy a mezclar un poco. Ya se integró todo. Ahora vamos a agregar el resto de la harina y terminamos de cernir. En esta receta, los huevos y la leche deben de estar a la misma temperatura. Pueden estar fríos recién sacados del refrigerador o bien a temperatura ambiente, pero que estén los dos iguales. Esta mezcla es muy sencilla de revolver, no es necesario usar la batidora, pero si así lo desean podrían utilizarla. Ya que se integre todo perfectamente, está lista la mezcla. Ahora es momento de llevar la mezcla al refrigerador a que repose y como ya es de noche, mañana continuaré con la receta. Es importante que la mezcla repose en el refrigerador ya que adquiere una muy buena consistencia. Si la van a hacer el mismo día, traten de dejarla reposar el mayor tiempo posible, es decir, por lo menos 1 hora o más si es posible. Preparamos un sartén con suficiente aceite. Sacamos la mezcla del refrigerador y vamos a revolver un poco. La ponemos en un recipiente no tan grande, solo que quepa el molde que vamos a usar para hacer los buñuelos. En lo que el aceite se calienta con el molde dentro, ponemos un plato con una servilleta de cocina en donde vamos a quitar el exceso de aceite del molde y preparamos también una charola con servilletas de cocina para ir poniendo ahí los buñuelos ya listos. Sacamos el molde caliente, lo pasamos al plato con la servilleta para quitar el exceso de aceite y lo metemos en la mezcla solo hasta los bordes, ya que si lo sumergimos más no se podrá despegar la mezcla. Lo vamos a sumergir unos 8 o 10 segundos aproximadamente. Lo sacamos y dejamos unos segundos hasta que se vea opaca la mezcla antes de meterlo al aceite caliente. Esto sirve para que no se le hagan tantas burbujas al buñuelo al dorarlo. Lo metemos al aceite. El buñuelo se despegará fácilmente si la temperatura del aceite es la correcta, pero vamos a dejar el molde a que se dore un poco antes de sacarlo para que no pierdan su forma. No es necesario voltearlos, solo hay que dejarlos sumergidos hasta que estén listos. Deben quedar de un color no tan claro, que se vean doraditos, pero no quemados. Ustedes deben ir haciendo la prueba para que los buñuelos se doren, pero no se quemen, así van regulando la temperatura. Ya está listo el primer buñuelo, miren qué bonito quedó. Vamos a sacar el molde del aceite y lo pasamos a la servilleta para quitar el exceso de aceite y mientras sacamos el buñuelo que ya está listo.
Vamos a repetir el mismo proceso con cada buñuelo. Uno de mis moldes es nuevo, así que lo lavé muy bien con agua y jabón desde que lo compré hace unos días y desde que empecé a cocinar lo puse en la cacerolita que ven al fondo con aceite caliente. Esto sirve para que al usarlo la masa se despegue fácilmente, ya que cuando son nuevos se batalla para despegar la masa del primero o primeros que se hacen. Ya tenemos los dos primeros buñuelos listos, continuamos haciendo los demás. Como pueden ver, los buñuelos se despegan muy fácilmente, pero mantengo el molde dentro para que no pierdan la forma solo mientras se doran un poquito. Ya después se pueden sacar del aceite, pero yo lo uso para sumergir el buñuelo. También me sirve para que el molde se mantenga caliente. Este buñuelo ya está listo, ya tiene ese hermoso color dorado. Voy a sacarlo. Miren qué bonitos están quedando. Vamos a hacer unos cuantos más de esta forma y cambiamos al otro molde. Ahora vamos a hacer buñuelos con este molde navideño. También quedan muy lindos. El proceso es el mismo que con el otro molde, solo hay que cuidar bien los picos al sumergirlo para que no se batalle en despegar el buñuelo. Si les pasa esto, solo tienen que despegar las orillitas así, es muy sencillo. Gracias a que pusimos el molde en el aceite caliente desde hace un rato, los buñuelos se despegan muy fácilmente, igual que con el otro molde. Preparé un recipiente con el azúcar y la canela muy bien revueltos. Para revolcar los buñuelos en el azúcar con la canela no es necesario que estén calientes. Miren qué crujientes quedaron. Entre más calientes estén, más azúcar se les pegará. A mí me gusta dejarlos enfriar y después ponerles el azúcar, así no quedan tan azucarados, pero como quiera se les pega. Ustedes deciden cómo hacerlo. Así continuamos poniéndoles el azúcar a todos los buñuelos cuando ya estén fríos. Este es el resultado y los buñuelos que quedaron, ya que mi familia y yo estuvimos agarrando buñuelos en lo que los estaba preparando. Esta receta es muy rendidora, ya que es muy poquita la mezcla que se les pega a los moldes para hacerlos. Por lo general, los buñuelos se relacionan con la época navideña, pero de hecho hay moldes de formas muy variadas y para casi cualquier ocasión, como por ejemplo para San Valentín hay corazones o para Halloween hay calabazas, y así pueden encontrar en el mercado una amplia variedad de moldes. Miren esta textura tan crujiente, quedaron deliciosos. Hay varias recetas para buñuelos, pero esta es la que a mí me gusta y les aseguro que quedan deliciosos.
Gracias por ver este video. Si les gustó, denle like, suscríbanse y no olviden activar la campanita de notificaciones. Nos vemos en la siguiente receta.